Existe un aspecto de algunos hombres que personalmente yo siempre he admirado. Hay personas que caen bien, que son agradables. Hay personas que realmente uno ni los conoce a veces y les transmiten una tranquilidad, son agradables, ¿no? Uno puede tener una conversación amena con estas personas. Cualquier tema de conversación es un tema interesante. Es educado, atento, inteligente y con muchas cualidades. Incluso a veces ni siquiera es bien parecido, pero cae también el muchacho o la muchacha que parece también atractivo ante muchas personas. Y no me refiero necesariamente a las personas extrovertidas. Las personas que solo son extrovertidas, es decir, que simplemente tienen un carácter, que hacen amigos por todos lados, realmente al final de cuentas, cuando solo son extrovertidas, terminan no siendo tan agradables. La presencia de alguien tan ensimismado a veces afecta. Las personas también, a veces, este tipo de personas también tienden a ser un poco intensas. Tampoco me refiero a las personas que solo son inteligentes. Muchas veces uno puede perderse en lo que hablan, ¿no? Es demasiado alto lo que tratan de expresar y a veces expresan una arrogancia que termina por alejar a las personas. Y es que todos los hombres tenemos cualidades, pero hay personas que parecen reunir más cualidades que otros. Por otro lado, están también las personas que son difíciles. Yo no sé si ustedes se han topado, pero uno dice, esta persona es difícil. No sé qué tiene, pero cuesta tratar con esta persona. Son personas que en serio uno necesita una cuota de amor muy grande para tratar y compartir con estas personas. A veces son pesimistas, a veces son enojadas, narcisistas, egoístas, solo hablan de sí mismas, son chismosas, criticonas e incluso hasta a veces son agraciadas físicamente, pero por su personalidad uno realmente pierde la simpatía por esta persona. Consideremos la vida del rey David. Primero de Samuel, capítulo 16, dice que David era rubio, era hermoso, de hermosos ojos y de buen parecer. Era guapo. El muchacho demostró también, este muchacho llamado David, demostró una gran valentía al enfrentarse y matar al gigante Goliat. Es una historia que todos conocemos. El pueblo, cuando se dio cuenta de la gran hazaña que había hecho David, cantaba estas grandes hazañas. Incluso el rey de este tiempo, cuando David no era rey, solo era un muchacho y mata a Goliat, el rey de este tiempo, que se llamaba Saúl, quiso que David le sirviera en el palacio real, porque sí, también David tenía otra cualidad que él era músico. ¿Y qué tocaba David? Tocaba el arpa. Y el arpa, dice la Biblia, que hacía que el espíritu de Saúl se apaciguara, le traía paz. Imaginen, este muchacho era tan agraciado que aún la música que tocaba era agradable a las demás personas. Saúl se lo pedía porque así podía tranquilizar su espíritu. El pueblo lo quiso tanto que el mismo rey Saúl, que una vez lo había traído para tenerlo cerca por su compañía, ahora quería matarlo y buscó varias ocasiones para matarlo. Pero David era tan buen muchacho, era tan agradable, tan noble, que David jamás levantó un dedo contra Saúl, aunque tuvo muchas oportunidades. Siempre amó y respetó a Saúl. Y eso sigue levantando gran admiración hasta nuestros días, sin mencionar que David hoy es el estándar de un rey noble y también es el estándar de lo que significa ser un gran siervo de Dios, o como dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl, por su parte, sería considerado entonces como una persona difícil de querer.
Tuvo celos de David cuando vio el amor que el pueblo le tenía. Uno si mira que alguien ama más a otra persona debería alegrarse. Pues Saúl no se alegraba. Al contrario, lo difamó, lo engañó y hasta quiso matarle. Era un rey bastante inestable en su personalidad, muy parecido al rey de nuestra historia. ¿Cómo se llama el rey de nuestra historia? Asuero. Acompáñenme a la lectura, versículo 1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Uno se pregunta, pasadas, ¿qué cosas? Bueno, en el capítulo 1 se nos narró qué cosas. Asuero hizo un gran banquete, mandó a llamar a su esposa, la reina Vasti. Ella no quiso llegar porque sabía que era un gran arrogante y quería mostrarla delante de sus amigos. Y vino el rey y la expulsó. Le quitó el cargo de reina y la sacó. Estos acontecimientos son los que se refieren aquí. Y dice que después de estas cosas se sosegó la ira de Asuero y se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de la sentencia contra ella. Asuero tuvo una especie de arrepentimiento por lo que había hecho contra Vasti. Según el capítulo 1, versículo 3, si pueden echar un vistazo, una hoja antes, dice que esto sucedió el tercer año del rey Asuero. Tercer año del rey Asuero. Y tomando en cuenta las fechas del capítulo 2, versículo 16, y el capítulo 2, ahí después hacen cuentas, capítulo 2, versículo 16, y capítulo 2, versículo 12, podemos trazar cuánto tiempo duró. Es decir, que desde que Asuero expulsó a Vasti, hasta que Asuero se acordó de aquellas cosas y se arrepintió y se recordó de Vasti, pasaron 3 años. No fue inmediato. No fue un arrepentimiento inmediato. Entre el capítulo 1 y el inicio del 2 hay 3 años. Los libros de historia nos narran lo que sucedió durante estos 3 años. Asuero dice que tuvo una batalla contra los griegos entre el año 481 y 479. Durante este tiempo, el rey Asuero salió a la campaña, a la batalla contra los griegos. En este tiempo, Asuero y el reino persa eran el reino de toda la tierra y los griegos estaban empezando a rebelarse. Y sale de Susa, la capital del reino, y llega a las batallas contra los griegos. Y aparte de encontrarse en esas batallas, en ese tiempo de esos 3 años, no solamente estaba batallando, sino que este hombre también estaba teniendo amoríos con bastantes mujeres. Así como extrañar inmediatamente, no la estaba extrañando inmediatamente. Incluso llegó a fornicar con su nuera, de acuerdo a los libros de historia. El rey tuvo amoríos, pero con su cuñada. Tuvo amoríos con su cuñada. Así que el capítulo 2 inicia justamente con las fechas en que Asuero regresa de un gran viaje de amor y de guerra. Y dice el texto que como que le entró a Asuero una especie de arrepentimiento y de nostalgia. Dice el texto que se le pasa la ira contra Vasti por lo que había hecho y también que empieza a tener sentimientos para resolver este asunto. Versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella, que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Los criados del rey tuvieron la idea de sustituir a Vasti. Este sería
un concurso de belleza. A menudo se le dice que este es el concurso de belleza que gana Esther. Los criados debían buscar a jóvenes vírgenes de buen parecer y llevarlas ante el rey Asuero. Ojo, que aquí este no era un concurso abierto para que pudieran inscribirse. Los criados del rey debían ir y tomar a las mujeres vírgenes y llevarlas al rey para que él pudiera seleccionar una para que fuera la nueva reina. Si nos ponemos en contexto, esta decisión parece ser que también iba a animar al rey, porque después de haber tenido amoríos por ahí, él había perdido las batallas contra los griegos. Y este fue el declive de la nación persa, y de ahí viene el auge de la nación griega. El concurso no era para que las naciones se inscribieran, pero no era para que las mujeres se inscribieran. De acuerdo con la orden, era para que los oficiales reunieran a jóvenes con estas características. No parece ser que las mujeres tuvieran mucha opción entonces. No era como que les preguntaran, era más una obligación. Pero dada la situación, también podía parecer un gran privilegio para muchas mujeres, porque recuérdense que el reino, la capital Susa, era compuesta por los habitantes, pero el reino estaba compuesto por esclavos, por siervos. Y entonces ellos se encontraban en una situación de pobreza, y al abrir las puertas de este concurso, podían llegar al palacio del rey, y aunque no ganaran, iban a permanecer en el palacio de las mujeres. Está de más decir que el palacio de las mujeres iba a tener todo tipo de beneficios y de viandas. Lo primero que debían hacer los oficiales era seleccionar a las jóvenes y después llevarlas a la residencia real, donde estarían a cargo de un eunuco llamado Hegai. Para quienes no recuerden, los eunucos eran hombres que habían sido mutilados de sus testículos para poder cuidar a las mujeres de los reyes. La ciencia actual nos dice que los testículos son parte de la virilidad del hombre. Un hombre sin testículos no tiene deseo sexual. Ahí vienen las hormonas necesarias para producir el deseo sexual. Bueno, a los hombres que ponían a cargo de las mujeres del rey, le quitaban sus testículos para que no le hicieran nada a las mujeres del rey. Este era Hegai, uno de los cuidadores del principal harem del rey. Estando en la casa real, Hegai debía, dice acá el texto, si pueden leerlo, dice que debía darle sus atavíos. La palabra atavíos puede traducirse como cosméticos. Entonces debían darle en la casa real, llevaban a las mujeres y ahí les iban a dar sus cosméticos, todo lo que necesitaban para arreglarse, todo lo necesario para que ellas fueran más atractivas. Los persas eran famosos por gastar grandes sumas de dinero en la belleza. Ellos tenían fama por gastar mucho dinero en maquillaje y en las adquisiciones de perfumes para tener las pieles más suaves y, decía un comentario, ¿no? Las pieles más suaves y sensuales. Versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí aparece otro personaje. Yo creo que ya se saben los personajes de la historia, pero es aquí donde aparece un nuevo personaje. Su nombre es Mardoqueo. Este era, dice acá, que era de la tribu de Benjamín. Pues el rey Saúl, que ya mencionamos, el rey de David, también era de la tribu de Benjamín. ¿Y saben que otro personaje de la Biblia también era un benjamita famoso? El apóstol Pablo, el autor de la mayoría del Nuevo Testamento. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Y aparte de ser de la tribu de Benjamín,
dice acá que también es descendiente de Cis, C y S. ¿A que no saben quién es hijo directo de Cis? El rey Saúl. Primero de Samuel, capítulo 9. Jair, dice también que es descendiente de Jair. Jair no parece claro, puede ser un juez como Sansón, como Débora, que está en el libro de Jueces, capítulo 10. Él podría ser este Jair. O puede ser también un Jair que tuvo un hijo que se llamaba Elanán, que mató al hermano de Goliat. Entonces no sabemos realmente qué Jair fue. O pudo haber sido otro. Esto está en Primera de Crónicas 25. Y otro de los ascendientes de Mardoqueo, aparte de Benjamín, de Cis y de Jair, dice acá que era Simei. Voy a apelar a sus conocimientos de la Biblia. Cuando el rey David, volvamos al rey David, cuando el rey David estaba huyendo de su hijo Absalón, ¿se recuerda? Entró en dificultad con su hijo Absalón y Absalón lo empezó a perseguir, lo quería matar. En el camino de su huida se encontró a un hombre que se llamaba Simei. Y Simei sale de su casa, pasa por el camino, sale de su casa y empieza a tirarle piedras. Y empieza a maldecir a David. Viene el ejército de David y quería matar a Simei, porque él estaba huyendo con su ejército. Y David les dice, no, Dios sabe por qué él me está haciendo esto. Y no lo mata. La razón, en el texto, la razón por la cual Simei le tiró piedras y maldijo al rey David, era porque Simei era de la tribu de Benjamín también, como el rey Saúl, como Cis, como Jair y como Mardoqueo. Este Simei era de la tribu de Benjamín y estuvo durante el tiempo del rey Saúl. ¿Saben cómo pasó la transición del reino de Saúl al reino de David? Saúl murió en una batalla, lo tenían acorralado y se acostó sobre su espada y se suicidó. Y entonces David toma y asume el reino. Pues muchos benjamitas estaban enojados con David porque había tomado el reinado que según ellos era para los descendientes de Saúl. Y uno de ellos era Simei. Simei estaba muy enojado porque para él el verdadero rey era Saúl, o en su defecto, cualquiera de los descendientes de Saúl. Para él el trono, la monarquía, no era parte de David, era de los benjamitas. Posteriormente, bueno, esa fue la razón por la cual él le tiró piedras y lo maldijo. Posteriormente muere Absalón, deja de perseguirlo, muere. Bueno, durante una persecución se muere. David regresa a Jerusalén para gobernar y Simei llega como un perro arrepentido y le pide perdón por lo que le hizo. Algo así como, no era tan en serio, no te la creíste, ¿verdad? David, sin embargo, le perdonó la vida. Él había dicho que era de signo de Dios, entonces le perdonó la vida, aunque lo había tirado piedras y lo había maldecido. Pero años después, antes de morir, David le encomienda la justicia que debía recibir Simei a Salomón, su hijo. Iba a morir y le iba a heredar el reino a su hijo Salomón. Entonces viene Salomón y va con Simei y le dice, tú te tienes que quedar en esta tu tierra. Si te vas de tu tierra, te mato. Bueno, ¿qué creen que pasó? Se fue de su tierra y Salomón lo ejecutó. Bueno, todo esto que dije está en 2 de Samuel 16, 19 y 1 de Reyes 2. Bueno, todos estos, Simei, Cis, Jair y Benjamín, eran ascendientes de Mardoqueo. Esto significa que Mardoqueo no era un judío cualquiera. Mardoqueo era descendiente de la realeza, de hombres importantes. Aunque Saúl murió y los hijos de Saúl perdieron la corona, David siempre les tuvo afecto. Dice que David, en 2 de Samuel 3, David, después que se mató Saúl, también murió Jonatán en esa misma batalla. David fue a buscar a los familiares de Saúl, porque amaba a Saúl, imagínense, después de haber intentado matarlo, siempre le tuvo afecto,
y buscó a los familiares de Saúl y encontró a un nieto de Saúl que se llamaba Mefiboset. Y Mefiboset fue llevado a la casa real de David y le dijo: tú vas a comer en la mesa real todos los días. Y aparte de eso, le dio las tierras de su padre. Y vas a vivir aquí y esta va a ser tu heredad y la heredad de tus hijos. El texto de Esther dice que Mardoqueo fue llevado con Jeconías. No nos hemos perdido, ¿verdad? Estamos en Esther todavía. Dice que Mardoqueo fue llevado con el rey Jeconías. Es decir, que el descendiente de Saúl y Jeconías, descendiente del rey David, fueron llevados juntos. Fueron llevados en el mismo grupo, parece. Parece que las generaciones después de David, porque entre Jeconías y David hay muchos hijos. Después de esas generaciones parecía que mantenían aún lazos fraternales entre ellos. Mantuvo David, la descendencia de David, parece que mantuvo el cuidado para con los hijos de Saúl. Imagínense el amor que le tenía David a Saúl, con todo el desprecio que le tuvo Saúl. Aquí hay un problema, porque si hacemos nuevamente cuentas, Jeconías fue llevado en el año 597. Yo voy a hacer la suma. Y estos eventos son del año 480. Una diferencia bastante. Esto significa que Mardoqueo por lo menos tenía 120 años. Pero nosotros no creemos que tuviera 120 años. Ya para estos tiempos los hombres ya vivían bastante menos. La mayoría de comentaristas coincide que no es que Mardoqueo haya sido literalmente llevado con Jeconías, sino tal vez fue el padre de Mardoqueo. Y realmente lo que está diciendo el autor es que Mardoqueo iba en ese traslado porque iba, como dice la Biblia, en los lomos de su padre, o sea, en las entrañas de su padre. Por eso fue llevado junto con el rey Jeconías. En el año 538 y 537, aquí otro dato histórico. Necesito que vayamos bien con nuestra Biblia, aferrados a nuestra Biblia. A veces pasamos la lectura de los años muy rápido, pero las cuestiones son muy interesantes. Imagínense cómo arma Dios la historia de la redención. Bueno, aquí hay otro. Año 538-537. Zorobabel, ya leímos el libro de Esdras al principio, ¿no? Zorobabel, después de los 70 años que tenían que permanecer en Babilonia castigados por Dios, Zorobabel, Jesúa, Zacarías y Ageo regresan con un grupo otra vez a la tierra prometida. Regresan de Persia a Canaán. Y esta tierra, regresan a esta tierra porque esta tierra ya Dios se las había dado hace mucho tiempo. Se las dio a Abraham, Isaac y Jacob. Eso lo dijimos en la mañana, ¿no? E Israel también, después de regresar de Egipto, vuelve a esta tierra. Y ahora ellos, Zorobabel y este grupo de personas, llega a esta tierra. Bueno, ahorita, con Mardoqueo es el año 483, más o menos. Eso quiere decir que el libro de Esther tiene bastantes décadas después de Zorobabel que haya llegado. Esto quiere decir también que mientras Mardoqueo está en una situación junto con Esther, hace mucho tiempo, una gran parte de Israel, del pueblo judío, ya había regresado a la tierra. Entonces había un Israel en la tierra de Judá y había una Israel en Susa, en Persia. Y muchos más se quedaron alrededor de Persia. Dentro de estos judíos también se encontraba, además de Mardoqueo, Esther. Versículo 7. Y Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Realmente Esther se llama Hadasa, como dice este texto. Nosotros la conocemos como Esther, pero su nombre verdadero es Hadasa. Y Hadasa significa mirto. ¿Qué es el mirto? El mirto es una planta e hicimos mucho énfasis en el mirto cuando estudiamos el libro de Zacarías, en la primera visión de Zacarías, cuando los caballos están entre los mirtos. Los mirtos eran una planta muy deseada y muy bonita. Tenía forma de estrella la flor. ¿Saben qué significa el nombre Esther?
estrella. Hadasa era su nombre hebreo, judío, y Esther era su nombre persa. Entonces muchos creen que le pusieron Esther por el mirto, por la flor del mirto. Y no lo dijimos, pero Mardoqueo también es un nombre persa, no es un nombre judío. Nosotros no sabemos cuál es su nombre judío, la Biblia no dice cuál es su nombre hebreo. ¿Qué significa Mardoqueo? Bueno, tiene una mala connotación. Mardoqueo tiene que ver con el dios de los persas llamado Marduk. Era un hombre bastante idólatra. No dice la Biblia por qué o cómo. Así que Esther y Mardoqueo, de acuerdo con el texto, eran una familia por su padre. De acuerdo con el texto, dice que ellos eran primos. Esther era huérfana. Esther era hija del tío de Mardoqueo. Eso significa que eran primos hermanos. Tal vez con una diferencia de edad suficiente como para que Mardoqueo se hiciera cargo de Esther desde muy pequeña. Además, la escritura nos dice que Esther era de hermosa figura. No solamente dice que es bella, dice que era de hermosa figura y de buen parecer. Es decir, toda ella era hermosa. Dios la había dotado con un físico que era apreciado por la sociedad de esa época. Nosotros no sabemos qué características tenía. No es correcto que nosotros tengamos nuestros estándares de Barbie y creamos que Esther era como Barbie. No sabemos cuáles eran los estándares de ese entonces, pero la sociedad creía que era bella, físicamente hablando. Estamos en un mundo que valora demasiado el aspecto físico. Y en nuestro tiempo, no sé si han visto, pero en nuestros tiempos donde el feminismo ha estado con una campaña mucho más grande, hay una idea que se llama la idea de construir la belleza. Es como cambiar los estándares de belleza. Y pues ahora se cortan mal el pelo y se lo pintan y se dejan la barba y todas las cosas. Y cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero lo que están haciendo es supuestamente contra los estándares de belleza. Bueno, nosotros ni exaltamos demasiado la belleza física, ni la menospreciamos. No menospreciamos la belleza física. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Dios hizo el cuerpo. Dios nos hizo a todos. Y debemos estar agradecidos con las cualidades que nos ha dado. Versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susar, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Dice aquí que Esther fue llevada a la casa real a cargo de Hegai, y una característica importante del texto es que resalta: Esther halló gracia delante de los ojos del eunuco. Creemos que Hegai era un hombre importante. Tal vez el hecho de que haya dicho que no tenía testículos, tal vez nos parece que sea poco importante, pero de acuerdo con el historiador Heródoto, Hegai era uno de los jefes más importantes del ejército de Asuero. De modo que la gracia que había encontrado Esther delante del eunuco no era poca cosa. Ella había llegado a la gracia de los importantes mandos de Persia. Esta gracia le permitió de recibir de Hegai los mejores cosméticos y los mejores alimentos. Si de por sí, estando ya en la residencia real, estaba recibiendo lo mejor, a ella le estaban dando lo mejor de lo mejor. También nos dice que Hegai le dio 7 doncellas especiales de la casa del rey. Algo así como 7 ayudantes, 7 siervas. Y no era para que estuvieran sentadas a la par de ella, era para que la ayudaran y la embellecieran durante ese año, durante 6 meses de cosméticos y 6 meses de perfumes.
Dios hizo todo esto. Él le dio la gracia necesaria para recibir todos estos beneficios. No podemos pensar que fue solamente de Esther y de su cara bonita, especialmente con un eunuco. ¿Qué iba a pensar el eunuco? Al eunuco no le parecía atractiva Esther. Simplemente fue una gracia de Dios para con ella. Por último, Esther fue llevada a lo mejor del palacio. Dios hizo todo esto. Versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Todos nosotros confiamos en Dios. Y Mardoqueo también confiaba en Dios. Pero también es bueno que los cristianos seamos prudentes. Mardoqueo le pidió a Esther que no dijera cuáles eran sus raíces, cuál era su pueblo. Que no dijera que era judía, que era hebrea. Otra vez, si nosotros, por eso llevamos la historia de los libros juntas, porque están pasando las cosas al mismo tiempo. En el año 483 al 485, mientras Esther está allí en ese concurso de belleza, algo está pasando en Judea. Y eso nos lo narra Esdras capítulo 4, versículo 6, que ya lo leímos. Leo para ustedes Esdras 4, 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Estaban tramando algo contra los judíos en Jerusalén, contra los que se habían ido, con Zorobabel, Jesús, Ageo y Zacarías. Ahí estaban teniendo conflictos y seguramente las noticias habían llegado a Mardoqueo. Y Mardoqueo le dice a Esther, ¿sabes qué? Mejor no digas de dónde eres. Puede ser que esos conflictos tengan repercusiones para con ella. Así que parece que Mardoqueo trata de evitar ese mismo odio que estaban teniendo muchos persas para con ellos, evitarle el odio contra Esther y que podían afectarla. No es que Mardoqueo fuera un cobarde, Mardoqueo era prudente. ¿No le están preguntando? No diga. No le está diciendo que mienta, le está diciendo simplemente no es relevante para el propósito del cual está ella puesta allí. Esta prudencia, según el versículo 11, fue recompensada porque Dios bendijo a Esther. Dice que Mardoqueo la visitaba todos los días. Él pasaba en el patio de la casa de las mujeres para cuidar a su prima. Todos los días, diligentemente. Mardoqueo no era ningún cobarde. Era alguien que se preocupaba y confiaba en Dios. Porque Dios está aún en los consejos. Hemos dicho que el libro de Esther, estamos empezando, ya dijimos que el libro de Esther no menciona el nombre de Dios. Si ustedes leen Esther completo no van a encontrar ni Jehová, ni Elohim, ni Dios, ni Señor, ni nada. No se ha dicho ni se dirá el nombre de Dios, pero sí vemos su providencia en las situaciones. En la boca de Mardoqueo, en el cuidado del eunuco. Este es un libro histórico, pero no es un libro histérico. Este es un libro de la providencia de Dios. Dios está gobernando a través de la sabiduría de Mardoqueo, en la obediencia de Esther y aún en las necedades de Asuero. Versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. En estos versículos se nos narran cuáles eran las disposiciones de este concurso de belleza. Ellas tenían que prepararse 6 meses y 6 meses. 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Al término de su preparación,
Ese concurso es un concurso bastante largo, ¿no? Al término de esa preparación, la tenía que llamar el rey. Y si no la llamaba el rey, no iba. Y cuando la llamara el rey, la persona que fuera, le tenía que decir al eunuco, quiero estos atavíos. ¿Qué quiere decir eso? Quiero estas ropas y quiero estos perfumes para que me vea y para que me huela. Un año estuvieron en ese taller de belleza. La mitad del año en óleo de mirra y la otra mitad con perfumes. El óleo de mirra se cree que era un óleo quemado, una especie de aceite quemado, que daba un perfume agradable. Algunos sugieren que eran especias quemadas y que fumigaban a los harems. Como no existía desodorante, así evitaban las enfermedades entre ellas, dicen algunos expertos, y daban higiene a las personas y desodorante. El sudor lo eliminaban a través del óleo de mirra. Ahora se menciona a Saasgaz. Este es otro eunuco. Este dirigía un segundo harén de las concubinas. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, en el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Esther finalmente le toca su turno, llega al rey y le toca desfilar y mostrar el producto del taller de cosmética que había sido partícipe durante un año. Pero ella era sabia, ella escuchó el consejo del eunuco, también seguía los consejos de Mardoqueo, y cuando le tocó escoger aquellos atavíos en los cuales ella debía pasar, ella no escogió ninguno. Ella iba a pasar así como Dios la hizo, con su propia belleza. Ella no pidió cosa alguna, dice, ninguna cosa alguna procuró. Es decir, ella no pidió nada. Esto es lo que las mujeres solían pedir. De acuerdo a unos comentaristas, ellas pedían joyas y ropas para desfilar ante el rey, pero lo único que ella necesitaba era la sencillez con la que Dios la había dotado y la gracia que había puesto en ella. Eso era lo único que necesitaba. Dice que cuando la vio el rey Asuero se enamoró. La amó más que a todas las demás vírgenes. Y no es que a todas las haya amado y haya más. Significa que sobre todas ellas, a ella sí la amó. E inmediatamente le puso la corona real. Ella había ganado el concurso. No tenía que ver a más personas ni a más mujeres. Ella era suficiente. La sencillez había enamorado al rey Asuero al punto de coronarla sin remedio. Ella estaba adornada con solo lo que Dios le dio. Asuero no pidió saber la nación de Esther ni su procedencia. Era suficiente con lo que él veía. Era claro lo que vio en su sencillez. No necesitaba más que la gracia de Dios para su vida. Es cierto, ella era de buen parecer, pero esto también era un don de Dios. ¿O acaso alguno de nosotros pidió nacer con alguno de nuestros atributos que hoy tenemos? Dios nos los dio. Nosotros no sabemos cómo era Esther y no sería correcto pensar que tenía la belleza que hoy conocemos como belleza. Ella tenía una belleza en su contexto y eso era irrelevante porque es una belleza dada por Dios y eso es lo que verdaderamente importa. La impresión de Asuero fue tal que hasta hizo un banquete. No era tan común. Nosotros lo acabamos de leer en el capítulo 1,
pero no era común. Él lo estaba haciendo porque tenía paz en su reino, pero se acabó el banquete, se peleó con Basti y se fue a la guerra. Y así vivían los reyes, en guerras. Y regresa solamente para enamorarse de Esther y a tener una alegría tan grande que vuelve a hacer un banquete. Y no solamente eso, sino que dice que también disminuyó los impuestos a las provincias y dio mercedes. ¿Qué quiere decir mercedes? Regalos. Dio regalos a la población. ¿Qué rey o gobernante baja los impuestos? Especialmente en estos tiempos, porque todos los tributos eran para él. No es como hoy, que es para lo que vemos el día de hoy. No, en ese tiempo los impuestos eran para el rey. Y si el rey quería, pues daba algo para la población. Estaba tan enamorado que hizo estas grandes cosas para con todos los que estaban alrededor de él. Este sermón se titula Gracia y benevolencia delante del rey. Esto es literalmente lo que dice el versículo 17. La primera gracia que nosotros debemos buscar, esto ya es a modo de aplicación, la primera gracia que nosotros debemos buscar no es la gracia con los demás hombres, es la gracia con el rey, pero con el rey de reyes, es decir, con Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios con nuestra vida? En nuestra realidad podemos compararnos con Esther, pero con Esther antes de ser ataviada, con harapos, con nuestra vida de pecado, con una vida muy impura. ¿Dónde están pues nuestros cosméticos y perfumes espirituales? No tenemos. Colosenses 3. Acompáñame a Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y vean qué hay que hacer después de despojarnos. Y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, exactamente todas aquellas cosas con las que se vistió Esther. Para encontrar la benevolencia y gracia del Rey de Reyes, para encontrar su amor y perdón, para encontrar su aceptación y su vida eterna, debemos vestirnos de Cristo. Cristo toma nuestra vida de pecado, nos atavía de cosméticos y perfumes espirituales, la gracia de Él, nos da sus vestiduras de justicia, su vida limpia, su aroma agradable a Dios, nos lava y nos limpia, nos adorna y nos anima. Somos hechos aceptos delante del Rey por medio de su muerte y su resurrección. Esta es la aceptación a la cual la historia de Esther nos dirige. Pero vean que Esther, esa sería la primera aplicación, pero vean que Esther también halló gracia delante de todos los demás hombres, delante de los eunucos, de las mujeres, de Mardoqueo, porque Esther era obediente, era humilde y era sencilla. Acompáñeme ahora a la primera carta de Pedro, capítulo 3.
Versículo 3. Vuestro atavío, vuestros cosméticos, vuestra ropa, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios. Mire, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. E incluso al rey David le pasó. Él era un hombre agradable, de buen aspecto, muy humilde, un hombre conforme al corazón de Dios, y le caía mal a David. No halló gracia delante de los ojos de Saúl. Le caía mal a Saúl, pero nunca halló gracias. Bueno, después de su testimonio, nunca halló gracia delante de Saúl otra vez. Pero a menudo este dicho se usa, el de uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, este dicho se usa porque no nos importa lo que la gente piense de nosotros. Si no me quiere así, pues que no me quiera, ¿no? Pues eso tampoco es correcto. Nos debería importar porque nuestras obras guían a Cristo. Mire, la vida no es un concurso de caerle mal a la gente tampoco. Pero vean que Esther y hasta David hallaban gracia delante de muchos hombres, porque Dios da gracia. Entonces, si analizamos nuestra vida y vemos que a mucha gente buena le caemos mal, tal vez no tenemos aquella gracia que nos está mandando la Biblia. Este no es concurso de caerle mal a la gente. Este es concurso de tener gracia delante de Dios, del rey. Miren toda la preparación que tuvo Esther para presentarse del rey Asuero. ¿Por qué nosotros no vivimos de la misma forma como manda Colosenses y Pedro para recibir esa gracia? Y termino como empecé. No depende de la personalidad extrovertida. No es del que cuente más chistes. No es del que es más lambiscón. Tampoco se trata de la belleza externa o de las grandes ropas, accesorios y bienes con los que muchos quieren presumir y caerle bien a otros. Hallar gracia delante de Dios y de los hombres es un don de Dios, que es adquirido por Jesucristo. Vivir para Dios nos trae gracia para con Él y para con los hombres. Vamos a terminar orando. Señor, te pedimos que tú pongas gracia en nuestro corazón y que así como Esther, que tenía muchos enemigos, también a sus enemigos logró agradar porque tenía la sencillez del corazón que solamente tú puedes dar. Hoy, Señor, desechamos nuestros pecados y nuestra vida desordenada, todas aquellas cosas que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos mandan a despreciar, nuestros pecados, Señor, nuestra vida terrenal, para vestirnos de Cristo. Ese es nuestro verdadero concurso delante de ti. Deseamos, Señor, encontrarnos delante del gran Rey, vestidos con humildad, con amor, con mansedumbre, con humildad, para ser aceptados por ti. No por nuestras propias fuerzas, Señor. No nos permitas confiar en nuestros propios esfuerzos, sino en el esfuerzo de Cristo, que ha ganado para nosotros la vida eterna. Y hoy, Señor, te pedimos que también podamos congraciarnos con los hombres, no para que puedan admirarnos a nosotros, sino para que te puedan glorificar a ti. Señor, en el libro de Esther no está tu nombre. Probablemente nosotros no podamos decirlo muchas veces para con todos los hombres, pero con aquellos que no podamos hablar, que nuestro testimonio hable por nosotros. Que nuestra vida sea un libro abierto, Señor, para ser de bendición para muchas personas. Permítenos hallar gracia aún delante de nuestros enemigos, delante de quienes buscan nuestro mal, para agradarte también a ti, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén.